en la parte práctica de la materia, ¿sí? Algunas recomendaciones que seguramente ya les hizo el profesor de teoría. Con respecto a cómo usar esta plataforma, cómo usar el aula. Y lo que sí les pedimos siempre es que cuando ingresan a las salas en las conexiones sincrónicas, que lo hagan sin sonido, por favor. ¿Sí? Yo no los voy no les voy a desactivar el sonido a nadie. Porque si les desactivo el sonido, después cuando yo les pregunte algo, ustedes no me van a poder responder. Entonces ustedes solitos entran sin sonido y cuando yo les pregunte, ahí sí activan el sonido y me contestan. ¿Les parece? Sí, profe. Y otra cosa que les quiero pedir, ahora en un ratito les voy a compartir pantalla y no voy a poder ver lo que escriban en el chat. Entonces, si tienen alguna consulta que hacer, por favor, la hacen oralmente, digamos. Conectan el sonido y me preguntan, ¿les parece? Porque ya en breve empezamos con la clase. Otra cosa que les quiero decir con respecto al práctico. Hoy vamos a desarrollar 4 ejercicios. Elegimos 4 ejercicios que son más representativos y que a ustedes les van a servir de ejemplo para poder desarrollar el resto de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. ¿Ustedes ya anduvieron paseando por el aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, allí van a encontrar toda la parte teórica, por supuesto, los videos de teoría, también están los PDF de la teoría y la guía de trabajos prácticos con la cual vamos a trabajar este año, ¿sí? Entonces, de esa guía de trabajos prácticos seleccionamos 4 ejercicios. Esos ejercicios los voy a desarrollar hoy aquí. Igualmente, todas las soluciones van a estar en el aula, así que quédense tranquilos que no van a tener ningún problema para poder resolverlos y comparar si hicieron bien, si hicieron mal. Lo que no entiendan está explicado ahí perfectamente. Igualmente en las clases pueden ir preguntando, así que no hay ningún problema. ¿Estamos? Bueno, y ahora les voy a compartir pantalla para poder empezar con la clase. Así no los entretengo más. Esperen que esto puede fallar. Ahí estamos. ¿Están viendo el ejercicio número 1? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Todos ven bien? Sí, sí. Cualquier inconveniente, chicos, me avisan, por favor. Bueno, empezamos. El ejercicio 1 de la guía de trabajos prácticos va a contemplar los conceptos teóricos de la unidad 1 que son intervalos y valor absoluto, ¿sí? Bueno, avancemos con el ítem I de la guía del ejercicio 1. Fíjense que nos dan un conjunto. Vamos a leer este conjunto. ¿Cómo se lee esto? X, tal que X pertenece a R. ¿Qué les parece? ¿Saben lo que es la R? Números reales. Que pertenece a números reales. Perfectísimo. Es el conjunto de los números reales. Esa B como invertida, B corta invertida, es un conectivo lógico que se lee y
significa y. Entonces, la primera parte sería x, tal que x pertenece al conjunto de los números reales, o sea que estoy trabajando con elementos de reales, ¿sí? Y además, esos elementos cumplen o satisfacen esa desigualdad que aparece a continuación. Esa desigualdad se lee 0,7 de x menos 3 es menor que 1/4 elevado a la menos 1. Entonces, esos son los elementos del conjunto A. ¿Hasta acá vamos? En el ítem A, lo que nos pide el ejercicio es escribir, si fuera posible, como intervalo unión o intersección de intervalos según corresponda. Para ver esto, si lo puedo escribir como un intervalo, primero tengo que ver en qué conjunto estoy trabajando. Como estoy trabajando en R, ¿dónde está mi cursor? Acá. Como estoy trabajando en el conjunto de los reales, o sea, estoy tomando elementos de R, ¿qué significa? Que sí podemos hablar de intervalos, porque los intervalos son básicamente subconjunto del conjunto de reales, subconjunto de reales, ¿sí? No de otro conjunto. ¿Quedó claro esto? Entonces, para poder saber quiénes son los elementos del conjunto A, tengo que desarrollar esta desigualdad o esta inecuación, ¿sí? ¿Por qué esto es una inecuación? Porque acá fíjense que aparece el signo menor. Si hubiera aparecido el signo igual acá, en realidad lo que tengo es una ecuación, pero esto es una inecuación, o sea que tiene infinitas soluciones. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a desarrollar la inecuación para ver qué elementos son los que corresponden a este conjunto. ¿Qué les parece que es lo primero que tenemos que resolver acá para poder empezar a trabajar con esta inecuación o esta desigualdad? Despejar la X. Exacto, tenemos que despejar la X, pero para poder despejar la X, primero, ¿qué es lo que vamos a resolver? La fracción que está elevada a la menos 1. Súper bien, genial. Ahora bien, ¿cómo se resuelve una potencia que tiene exponente negativo? Hay que Se da vuelta invertirla. el denominador al numerador y el Invertir la numerador al base. denominador. Y se pasa positivo el exponente. Genial, hay que invertir la fracción, ¿sí? Y esa fracción invertida, inversa, nos queda elevada al mismo exponente pero positivo. Fíjense cómo queda ahí. ¿Todos entendieron? Pregunta. Sí, profe. ¿Cuánto es 4 elevado a la potencia 1? 4. 4. Perfecto. Entonces, el próximo paso sería anotar el resultado de esa potencia negativa. El resto se copia, como ven, tal cual está. ¿Cómo continuamos ahora? ¿Qué les parece que tenemos que hacer? Profe, puede ser Parece que tenemos que hacer. pasar el menos 3 con el 4 y el 0,7 ese pasar la fracción o no. Bueno, esperen, vamos por paso, porque si hacemos todos los pasos juntos, se va a entender poco y además ustedes se pueden complicar. No digo que no los puedan hacer, los pueden hacer, pero les aconsejo, les sugiero que vayan paso por paso. Primero vamos a pasar ese menos 3 al otro miembro. ¿Cómo lo pasamos? O signo invertido. Exacto. En el primer miembro está restando, entonces ¿cómo va a pasar? Sumando. Positivo. Sumando. ¿Lo ven ahí? El próximo paso sería, ¿qué cosa? ¿Qué cosa haríamos en el próximo paso? Sumar el 4 y el 3. Sumar. Entonces vamos a hacer la cuenta. El primer miembro lo copiamos como está. Ay, bueno, ahí hice 2 pasos en uno. Me adelanté, la verdad que me había olvidado que
que habíamos hecho 2 pasos en uno. ¿Me pueden decir qué hice ahí? Paso. ¿Por qué Sumó aparece el este Subió el 4 4 más más 3 3, pasó el 0,7 del otro lado. dividiendo. Bueno, Estaba ¿y multiplicando, cómo no pasó sabía. ese 0,7 Dividiendo. Porque está. al segundo miembro? Dividiendo, pero con el mismo signo. Exactamente, dividiendo y con el mismo signo. ¿Por qué lo pasé dividiendo? ¿Cómo está acá en el primer miembro? Está multiplicando la X. Multiplicando la X. Exactamente, cuando nosotros vemos un número, esto es muy importante, chicos, cuando vemos un número y una letra, en este caso X puede ser cualquier otra, y no hay ningún signo en el medio, los puede estar ahí sin necesidad de escribirlo, es la multiplicación. ¿Estamos? Entonces, por eso es que pasa el 0,7 dividiendo al segundo miembro, porque ahí, en el primero, está multiplicando. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Profe, Genial, sí. el micrófono que está haciendo eco. ¿Cómo? Hay un micrófono que está haciendo eco. ¿Vos sabés que el mío es el único que tengo abierto? Ah, No, ahí alguno apaga. de ustedes debe estar. Sí, ahí apaga. ¿Todos tienen silenciados los micrófonos? Por favor. Ahí yo no escucho nada más. Bueno, sigamos. Entonces ahora, para terminar esto, ¿qué nos quedaría hacer? ¿Qué nos quedaría hacer? A ver. Resolver la división. Dividir, profe. La división. El 7 dividido Dividir. 0,7 y da 10. Exacto. Hacer esa cuenta y da 10. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó acá? Una desigualdad. ¿Qué significa x menor que 10? Que son todos los números reales menores que 10. Y esa va a ser la solución de la inecuación. Ven que lo podemos representar como un intervalo abierto. Esto quiero que quede claro, chicos. ¿Por qué va a ser abierto? Porque acá, fíjense, hay un signo menor nada más. Si hubiera aparecido el signo menor o igual, el intervalo hubiera sido Profe. semiabierto. ¿Cómo? Otra vez empezó el video. Beatriz, Sí, les parece que tiene su micrófono prendido. Yo lo estoy viendo porque estoy en la pantalla del Power. Ustedes organizan, por favor, cierren los micrófonos. Bueno, sigamos con esto. Entonces, la solución va a ser este intervalo, desde menos infinito hasta el 10. Pero fíjense que yo puse esto entre paréntesis. Siempre cuando uno de los extremos es el infinito, el menos infinito o el más infinito, vamos a colocar siempre paréntesis, porque en realidad el infinito es un símbolo, no es un número. Pero ¿qué nos está diciendo? Que siempre van a aparecer otros números y no vamos a poder llegar jamás al final, porque son conjuntos numéricos infinitos. ¿Se entiende la idea? En el extremo del 10, ¿por qué puse un paréntesis acá? Porque el 10 no pertenece a este conjunto y lo tengo que indicar de alguna manera, y la manera de indicarlo es colocando paréntesis. ¿Se entiende? Si acá hubiera aparecido un signo menor o igual, en realidad lo que nos están diciendo es que los elementos que corresponden a este conjunto van a ser todos aquellos menores o iguales que 10. Y en ese caso, el 10 sería parte de ese conjunto A. ¿Se entiende? ¿Y cómo indicamos eso en la solución? En vez de poner paréntesis acá del lado del 10, vamos a colocar un corchete. ¿Se entendió la diferencia? Bueno. Sí, profe. En este paso encontramos quiénes son los elementos de A, ¿sí? Que son todos los números reales menores que 10. Vamos a ir al segundo paso, que es la representación en la recta numérica. Para eso, ¿qué van a tener que hacer ustedes a mano alzada? Yo la verdad que acá no tengo ninguna posibilidad de hacerlo, pero vamos a ver si la semana que viene puedo conseguir una pizarra
y les muestro en la pizarra para que vean mejor. Por ahora lo hice con GeoGebra. Les cuento otra cosa. El GeoGebra es un software genial que lo pueden descargar en el teléfono. O sea, pueden descargar la aplicación en el teléfono y ustedes pueden ingresar, por ejemplo, x menor que 10 y ver si lo que están haciendo en el papel y a mano con los instrumentos de geometría, por supuesto, está bien o no. Pueden comparar con lo que les da la aplicación, con el gráfico que les da la aplicación. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a dibujar la recta numérica y vamos a pintar todos los elementos. ¿Ven que aparece en azul? Todos los elementos que sean menores que 10. Y fíjense que donde está el 10 en la recta numérica, colocamos un círculo que está vacío. ¿Por qué colocamos un círculo vacío? ¿Qué les parece? Porque el 10 no pertenece. Perfecto, porque el 10 no pertenece a nuestro conjunto A. ¿Estamos? Y si el 10 perteneciera al conjunto A, ¿qué vamos a colocar acá en vez de un círculo vacío? Un círculo lleno. Un círculo lleno. Otra forma de indicar este intervalo, si no queremos colocar los círculos, en este caso el círculo está vacío porque el 10 no pertenece. Si yo no quiero colocar el círculo, lo que puedo hacer es escribir un paréntesis acá, sobre el 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Un paréntesis cerrado, digamos. Y en el caso de que el 10 pertenezca al conjunto, en vez de escribir el círculo lleno, escribiría un corchete, cerrando ahí. ¿Se entiende? Bueno, esto es el ejercicio 1. Cumplimos con los dos ítems que nos pedía el ejercicio. Vamos a ir al ejercicio 6 porque les quiero mostrar otro conjunto numérico. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Todos entendieron cómo trabajar? Sí, profe, se entendió bien. Perfecto. Las Sí, dudas profe, que tengan, por perfecto. favor, pregunten. Por favor, no se queden con las dudas. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. El otro ejemplo que elegimos es el ejercicio 6i. Y este ejercicio nos presenta el conjunto F. ¿Cómo está formado este conjunto F? Y de nuevo, la primer parte, x tal que x pertenece a z, ¿qué nos indica? Bueno, ahí ya lo puse. Nos indica el conjunto numérico al que pertenecen los elementos de F, ¿sí? Y esta z que ustedes ven acá, ¿qué nos está indicando? Que pertenece ¿Qué a nos los indica? enteros. Que son enteros. Pertenece a los números enteros. Que pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Y ustedes saben cuáles son los números enteros? Sí. ¿Conocen esos números? ¿Sí? Sí, ¿Me pueden profesora. decir? Bueno, ¿me dicen algunos números enteros? Los números negativos, los Negativos. positivos y el cero que sean enteros. Perfecto, perfecto. Este conjunto numérico tiene una característica bastante especial. ¿Qué característica tiene? Que entre dos números enteros consecutivos, por ejemplo, entre el 1 y el 2, no existe ningún otro número entero. ¿Estamos? Esta característica de este conjunto se llama discretitud, o sea que el conjunto Z es discreto. ¿Por qué? Porque entre dos números enteros consecutivos no existe ningún otro número entero. A diferencia de reales, que si ustedes ven acá el gráfico y yo pude pintar esto en la recta numérica, todos los elementos que pertenecen a este conjunto A en el ejercicio de arriba que están viendo, ¿por qué lo pude hacer? Porque entre dos números enteros consecutivos, entre dos números reales consecutivos hay infinitos números reales. Es más, el conjunto de los números reales es continuo, es decir, completan cada punto de la recta numérica, va a estar asociada a un número real. En cambio, en el conjunto Z no.
Cada punto de la recta numérica no va a estar asociada a un número entero. ¿Se entiende la diferencia? ¿Entendieron la diferencia bien? Sí, profe. Es muy importante. Esto Profe, es muy importante. no Sí, entendí porque en el conjunto de los números reales sí se puede, el de arriba, porque sí. hay infinitas soluciones. Algo así dijo. En realidad, cualquier conjunto numérico, ya sean naturales, enteros, racionales, reales, son conjuntos infinitos, ¿sí? Pero las características que tienen esos conjuntos son diferentes. Reales, ¿qué pasa? Vieron que la recta numérica está formada por puntos, ¿sí? Y a cada punto le va correspondiendo un número real. Sí. ¿Estamos? Fíjense que entre el 0 y el 5, todos los puntos que ustedes, bueno, no los vamos a ver porque es imposible ver porque son infinitos puntos que hay acá, pero todos los puntos de este subconjunto de la recta están asociadas a números reales. En cambio, si yo colocara acá números enteros en esta recta numérica, acá voy a colocar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y entre el 0 y el 1 no va a haber ningún otro número entero. ¿Se entiende? Sí. Pero en reales sí. Entre el 0 y el 1 va a haber infinitos números reales. ¿Se entiende bien la diferencia? Sí, sí, sí. Miren que es muy importante esto, ¿eh? Porque reales es continuo y z es discreto. Bueno, entonces, este conjunto F está formado por números enteros. Sus elementos son algunos números enteros que cumplen la condición que figura al lado. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Se lee, perdón, este signo, que es como una B invertida, se lee y es un conectivo lógico. ¿Qué estamos diciendo acá? Que estos elementos de Z cumplen esta condición. Y esos son los que forman el conjunto F. Los X mayores o iguales que menos 3 y los X menores que 6. O sea, indican los números que satisfacen la desigualdad y además son elementos del conjunto F. ¿Hasta acá se entendió cómo se presentó este conjunto F? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es saber quiénes son esos números que cumplen esas dos condiciones. Fíjense que este I que está conectando estas dos expresiones me dice que los elementos de F van a cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Van a ser mayores o iguales que menos 3 y además tienen que ser menores que 6. ¿Quiénes van a ser esos números? ¿Quiénes les parece que van a ser esos números enteros? A ver si ustedes se dan cuenta. Que cumplan las dos condiciones, que sean mayores o iguales que menos 3 y menores que 6. ¿Cómo, profe? Todos los Menos 2, enteros menos entre 1, el 0 0, 1, 5. 3, 4 y 5. Desde el menos 3 Bien, hasta el 6. 2, menos 1, 0, Bueno, el 6 no estaría 2, incluido, 3. pero bien. ¿Entendieron? Ya coloco la solución, pero antes de ponerla, quiero saber si entendieron todos. ¿Entendieron? Sí, 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 se Sí, entendió. profe. Sí, profe. Bien, entonces, Desde menos 3 hasta 5 sería, profe. exactamente. Desde el menos 3, ¿por qué en la solución aparece el menos 3? porque Porque es menos 3 está mayor, Algo menor o igual igual. que X. Igual. Porque aparece el igual. Ese igual nos está diciendo que el menos 3, o sea, el extremo de ese intervalo, va a pertenecer al conjunto, ¿sí? Si no hubiera aparecido ese igual ahí, el menos 3 jamás va a poder pertenecer a este conjunto, a este conjunto F. ¿Estamos? Bueno, entonces, los números
que satisfacen las dos condiciones son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que al 6 no lo escribimos dentro de la solución. ¿Por qué no aparece el 6 dentro de la solución? Porque dice que X es menor que 6, pero no igual. Exactamente, porque dice que los elementos X son menores que 6, pero no igual. O sea, la igualdad no se nos dio acá. ¿Estamos? Y ahora tendríamos que representar esto en la recta numérica, que es el punto B de este ejercicio. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Que lo vamos a poder representar como un intervalo? No, profe, como puntos. Exacto. ¿Por qué no puedo representar este conjunto como un intervalo como hicimos en el ejercicio anterior? Porque ¿Por qué no vamos a pertenecen al poder? conjunto de enteros. Porque X pertenece a los puntos. Sí. Bueno, por ahí va la cosa. ¿Por qué Sería este como un conjunto conjunto determinado de números. Son puntos Sería aislados en la recta. No es que son desde un número hasta infinito. Porque son... Exacto, pero no es, porque no son es puntos exactamente exactos. por eso. No, que son números enteros, ¿sí? Porque si acá estuviera dentro del conjunto de números reales, no hubiera escrito la solución así, sino directamente hubiera escrito el intervalo menos 3, 6. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Hubiera podido pintar Sí, la profe. recta numérica entre el menos 3 y el 6, caso hicimos. ¿Sí? Pero acá no se puede. ¿Por qué? Porque son números enteros. Y ya vimos que entre dos números enteros consecutivos no hay ningún otro entero. Entonces voy a poder pintar la recta y 2, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Yo no entendí. Perdón, Perfecto. no entendí. Entonces, cuando hablamos de intervalos, fíjense que acá la solución yo no la escribí como un intervalo. Profe, puede poner La en escribí ocultar como porque todos no los se números ve. enteros que cumplen estas dos condiciones. ¿Sí? Si yo en vez de acá pongo Z, hubiera puesto R, donde figura la Z hubiera escrito R. ¿Estaría bien esta solución? No, No, ahí tendría que No. poner No, ¿Por profe. qué no estaría del bien? menos 3, del menos 3 al 6. Porque ahí sí se podría representar en la recta numérica. Primero que lo voy a poder representar en la recta numérica porque sería un Como intervalo. intervalo. Y acá yo no tengo un intervalo como solución. ¿Se ve la diferencia? Pero ¿por qué no tengo un intervalo? Porque justamente los intervalos son subconjuntos de números reales. Y no puedo plantear intervalos en otros conjuntos numéricos que no sean reales. ¿Se entiende? ¿Entendieron bien? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, Eso, se entendió. en este caso, no puedo representar la solución en una recta numérica porque no voy a poder pintar un intervalo porque no tengo un intervalo. ¿Estamos? Y solamente me puedo quedar con esta solución donde solamente son estos números enteros los que satisfacen esas dos condiciones y los que pertenecen al conjunto F. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, Sí, profe. en el ejercicio 1 solamente vamos a hacer estos dos los desarrollo. Así ustedes pueden resolver los demás y practicar un poco con estos conjuntos numéricos. ¿Sí? Ver cuál es la diferencia, si las soluciones son intervalos o no, si las pueden representar en la recta o no. Esa era la intención de resolver este tipo de ejercicios. Y ahora vamos a pasar al ejercicio 2. Y acá sí vamos a aplicar
todos los otros conceptos que desarrollaron en la unidad 1. Ecuaciones con valor absoluto, cotas, supremo, ínfimo, elemento máximo, elemento mínimo y entorno. ¿Estamos? Y también acá vamos a desarrollar 2 ejercicios. Voy a mirar la hora porque no quiero pasarme de tiempo. Vieron que llevan tiempo hacer estos ejercicios. Bueno, el ejercicio 2 plantea en el punto I esta desigualdad. Fíjense que acá seguimos trabajando con desigualdades, ¿está? Pero en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, ¿qué ven ustedes como distinto en esta desigualdad? Que tiene valor Profe, absoluto. ¿podrías correr la desigualdad? Porque hay un cartel que me tapa, no sé cómo sacarlo. ¿Un cartel que les tapa? Sí, Yo no abajo veo también ninguno. hay otro que dice dejar de compartir. ¿Puedo ponerlo en ocultar? Ahí está. Ah, este. ¿Estamos? Yo sigo sin ver, profe, el punto I sería. Qué raro, chicos. ¿Todos ven o nadie ve? A mí me parece también un cartel que dice viendo a Daniela. ¿No lo ven? No, tienen que sacarle Sí, el profe, ahí se cursor ve. de la pantalla que está Vamos compartiendo, ahí. si no le aparece algo ¿Ven en el ítem carteles. Yo sí lo veo, Yo no profe. veo, profe. Si dejan quieto el puntero se va igual eso. ¿Ven el ítem I acá? Pongan el puntero en el chat, así ya les aparece. Esperen. Yo no, lo que pasa, estoy en la ventana del PowerPoint. Por eso ustedes me tienen que decir si lo ven o no, porque yo no estoy, si me salgo, les voy a tener que volver a compartir pantalla. Entonces díganme ustedes si ven el ejercicio Sí se o ve no. bien, es que cuando cuando tocan en la pantalla aparece el cartel que dice visualizar la pantalla ahí arriba, pero si dejan de tocar no les va a aparecer más y van a poder ver bien. Ah, perfecto, viste que acá tenemos la intérprete, nuestra asesora TIC. ¿Escucharon lo que dijo su compañera? Bueno, entonces se ve, me quedo más tranquila. Bueno, acá nos presentan una desigualdad. Vamos a hacer el ejercicio y el ítem I. ¿Y qué ven ustedes a diferencia del ejercicio anterior acá? O de las desigualdades del ejercicio anterior. Profe, no Hay se un le valor escucha bien. absoluto. Hay un micrófono prendido. Bueno, menos mal que ustedes están atentos, ¿eh? Entonces, acá lo que vemos como diferente es que aparecen unas barras ahí en una expresión, y una expresión ahí adentro. Esas barras, ¿qué nos están indicando? Valor absoluto. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a leer esto? El valor absoluto de 2x menos 3 es menor que 4. ¿Estamos? ¿Qué nos pide este ejercicio? En el punto A nos piden que determinemos el intervalo de variación de x. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué les parece que tendríamos que hacer acá? ¿Una ecuación? Bueno, vamos a tener que desarrollar esa inecuación. Eso es con valor absoluto. Entonces vamos a tener que ir aplicando algunas propiedades de valor absoluto que me permitan desarrollar la inecuación. Primer paso, copiamos la inecuación. ¿Cómo les parece que seguimos acá? ¿Qué propiedad puedo aplicar que me permita sacar las barras y que me quede una inecuación, pero sin estar entre barras, o sea, sin estar presentada como valor absoluto? ¿Cuál es la propiedad que me permite hacer eso? ¿Quitar nomás y ya?
No puedo quitar las barras y listo, y escribir 2x menos 3 menor que 4. Ahí estaría cometiendo un error grave, porque hay una propiedad que me dice cómo tengo que actuar en estos casos. A ver si se dan cuenta cuál es la propiedad, que seguramente la habrán visto en teoría hace un rato. No sería, profe, menos 4 es menor a lo que Claro. está en el valor absoluto, menor a 4. Exactamente, es esa la propiedad. Entonces la voy a escribir ahí. Fíjense que ahora sí, en este paso, sacamos las barras de valor absoluto. Cuando se nos presenta un valor absoluto, como en este caso, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el valor absoluto de esa expresión que sea menor que 4 significa que la expresión que está acá adentro va a variar entre menos 4 y 4. ¿Se entiende esto? ¿Todos entendieron la aplicación de la propiedad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora que ya logramos sacar las barras, ¿cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos seguir para saber quiénes son esos elementos de X que van a variar entre menos 4 y 4? 3. Exactamente, trabajamos de la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior. O sea, lo que queremos hacer es despejar el valor de X para saber quiénes son esos X. ¿Y qué vamos a hacer primero con ese menos 3? Lo pasamos a ambos lados con distintos signos, ¿no? Perfecto. Si yo tengo una desigualdad de este tipo del segundo paso, cuando quiero despejar o voy a tratar de despejar el valor de X, lo que voy a tener que hacer es operaciones a ambos lados de esa expresión. O sea, quedaría de esta forma. ¿Se entiende? Fíjense que este menos 3 va a pasar sumando a este miembro, pero también a este. ¿Se entendió? Si solamente lo paso a uno de los miembros, ya sea a este o a este, al que está a la izquierda o al que está a la derecha, estaría mal, ¿sí? Mal desarrollado este ejercicio. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Entonces, Sí. cuando tengo cuestiones de este tipo y hago el pasaje de términos, siempre considero ambos lados de la expresión donde está la X, digamos. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo seguiríamos ahora? Una vez que hicimos ese pasaje, ¿cómo seguimos? Pasar el número 2. Resuelvo Se resuelve la las suma de los sumas que quedaron en los ambos lados. Y después Hacemos se las pasan cuentas de los dos extremos. ¿Cómo nos queda esto? Hicimos la suma, menos 4 más 3 que nos dio menos 1, es menor que 2x y eso es menor que 7. ¿Hasta acá se entendió lo que vamos haciendo? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, ¿y ahora qué nos Es queda? como una ecuación, pero de ¿Qué los nos dos lados. queda? Exactamente, es como una ecuación, pero como tengo una desigualdad que tiene 3 términos, o sea, 3 miembros, tengo que trabajar con los 3 miembros. Si saco de uno, los pongo en los otros 2. Esa sería la idea. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿También se puede hacer separado o no? Se puede hacer separado. Se puede hacer separado, que en el otro ejercicio les muestro cómo se trabaja en forma separada, porque ahí no nos quedan opciones. Pero acá también, ¿cómo puedo hacer para trabajar en forma separada? Trabajo 2x menos 3 más que 4 por un lado y uso el conectivo lógico y 2x menos 3 es mayor que menos 4. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sin internet, profe, Perfecto. no había entendido una parte ahí que donde fue la segunda que fue disolviendo, ahí me había quedado sin internet y me quedé atrasada. Uy,
Bueno, vamos a volver a mirar esto. Para que su compañera también entienda. Sí, a mí también me pasa que por ahí me quedo sin internet, así que avísenme si me quedo hablando solo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sacamos el valor absoluto, retomamos rapidísimo. Nos queda, aplicando la propiedad de valor absoluto, que 2x menos 3 va a estar comprendida entre menos 4 y 4. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos intentando despejar el valor de x para saber quiénes son esos números reales que cumplen esta condición. Entonces, lo primero que hacemos es pasar el menos 3 a ambos miembros de esa desigualdad. No lo puedo pasar solo a un miembro, ¿sí? Lo pasé al miembro que está a la derecha y al que está a la izquierda. Si lo llegara a pasar a uno solo de los miembros estaría pésimo, pero en este caso está bien. El siguiente paso consistió en hacer las cuentas, o sea, sumamos menos 4 más 3, nos quedó menos 1, es menor que 2x, menor que 4 más 3 es 7. ¿Hasta ahí todos entendieron? Sí, profe, sí. Sí. Genial, seguimos. ¿Cómo vamos a seguir? Estoy cerca ya del final. ¿Qué me faltaría mover para poder acercarme al final de esta solución? La X. El 2. El 2. El 2. El 2. ¿Cómo está el 2? Dividiendo. ¿Cómo está el 2 ahí en esta expresión? Está multiplicando la X. Exactamente. Como no hay ningún signo, yo puedo asegurar que acá hay una multiplicación. ¿Sí? Entonces, el 2 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar a los otros dos miembros? Dividiendo. Perfecto. Y está positivo. Acá, fíjense que lo que venimos haciendo es muy parecido que lo que hacemos con ecuaciones. ¿Sí? Ahora no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque donde aparecen los cambios es cuando pasamos dividiendo los números. Pero en este caso, el número que vamos a pasar dividiendo, que es 2, el 2, está positivo. Entonces, cuando el número que paso dividiendo está positivo, no me genera ningún cambio en la desigualdad, ¿sí? En el otro ejercicio vamos a ver otro caso donde sí va a generarme la división, un cambio, porque lo que paso dividiendo es un número negativo. Bueno, vamos a hacer la división entonces. Pasé el 2 dividiendo a ambos lados de la desigualdad y nos quedó la expresión. ¿Todos entienden esto? Menos un medio es menor que x. Fíjense que la x ya la coloco solita porque pasó el 2 dividiendo a ambos miembros. Es menor que 7 medios. Y como en este tipo de desigualdades estoy trabajando con números reales, ¿puedo decir que esta es la expresión de un intervalo? Sí, se puede. Sí. Perfectamente. Sí, profe. Como sé que el valor absoluto está definido para números reales, puedo decir que esto es la expresión de un intervalo. ¿Y cómo voy a escribir este intervalo? ¿Qué serán menos un medio y 7 medios de ese intervalo? Son valores. Los extremos. Los extremos. Y ese intervalo que yo escriba como solución, ¿va a estar encerrado entre paréntesis o entre corchetes? Entre paréntesis. Entre paréntesis. ¿Por qué va a estar entre paréntesis? Porque no incluye la Porque X. ninguno no pertenece. Los extremos no pertenecen al intervalo. ¿Estamos? Es muy importante que vean esto, que entiendan este concepto. ¿Está? O sea, ni el menos un medio ni el 7 medios es solución de ese valor absoluto. ¿Se entiende? Entonces, vamos a escribir. Volví a repetir, el intervalo solución va a quedar formado por menos un medio, intervalo formado o cuyos extremos son menos un medio y 7 medios.
¿Hasta acá entendieron? Sí, profe. Sí, profe, se entiende bien. Vieron que se entiende, no es complicado, se entiende, solamente que hay que agarrar un lápiz o una virón y un papel y empezar a hacer los ejercicios y salen. Si aplican las propiedades adecuadas, les aseguro que les va a salir. Bueno, ahora nosotros ya sabemos quiénes son esos números que satisfacen ese valor absoluto. Son todos aquellos números que estén en este intervalo. ¿Sí? Con lo cual, el punto A estaría finalizado. Vamos a pasar al punto B, que es la representación gráfica. Y esto está buenísimo porque nos da idea del conjunto, o sea, tenemos visualmente la idea de este conjunto numérico o subconjunto de R, ¿sí? Bien, ¿cómo les parece que vamos a hacer esto? Escribimos una recta. ¿Cómo les parece? ¿Qué es lo primero que vamos a dibujar? Dibujamos la recta. ¿Qué es lo primero que vamos a dibujar? Muy bien, la recta. Yo no tengo posibilidades de hacerlo acá para que ustedes vean paso a paso, pero ya les digo, la clase que viene espero conseguir una pizarra, entonces les puedo mostrar. Pero lo que les puedo decir es que, ¿cómo vamos a hacer para construir la recta? Construyen la recta. En cualquier lugar de la recta marcan el 0, ¿sí? Y a la misma distancia del 0 voy a colocar, o sea, hacia la derecha del 0 van a estar los positivos, a la izquierda van a estar los negativos, y entre número y número va a haber la misma distancia. ¿Se entiende esto? Bueno, sí, profe. Una vez que hice eso, tengo que marcar en esa recta todo el intervalo, pero primero voy a ubicar los extremos. ¿Cómo hago para ubicar menos un medio en la recta? ¿Cómo me doy cuenta dónde ubico el menos un medio? ¿Lo paso a decimal? Exactamente. ¿Cómo hago para pasar menos un medio a una expresión decimal? Divido el numerador con el denominador. Hacemos la cuenta, porque esta raya fraccionaria lo que nos está indicando que acá lo que estamos haciendo es una división. Entonces hacemos menos 1 dividido 2, o lo que es lo mismo, 1 dividido menos 2, y nos va a salir la expresión. ¿Cuánto nos da menos 1 dividido 2? 0,5 menos 0,5. Menos 0,5. Entonces, uno de los extremos va a ser menos 0,5 y el otro, ¿cuál va a ser? 3,5. 3,5. Entonces, ubico el menos 0,5, ubico el 3,5 y luego pinto ese subconjunto o esa porción de recta, ¿sí? Porque ese va a ser el intervalo solución. Y en los extremos, o sea, menos 0,5 y en 7 medios, ¿qué voy a colocar? Paréntesis. Puntos abiertos. Sí, las dos formas son correctas. O coloco círculos abiertos, vacíos, o coloco paréntesis. ¿Estamos? Como acá. Lo que pasa es que yo hice este gráfico en GeoGebra, ¿sí? GeoGebra, no sé ponerle los paréntesis, no pude, me rompí la cabeza, no lo logré. Así que directamente, este es el gráfico que me tira GeoGebra, y yo lo único que hice fue colocarle los extremos aquí. ¿Se entiende cómo se realiza una representación gráfica de intervalos? ¿Todos profe. ¿entendieron esto? Sí. Sí. Sí, profe. Chicos, pregunten si no entienden esto. Yo no tengo ningún problema. ¿Cómo? Bueno, entonces podemos seguir. Vamos al punto C. ¿Qué nos pide el punto C? Nos pide determinar la amplitud del intervalo, las cotas, los extremos, máximos y mínimos, y nos preguntan si el conjunto está cotado o no. Solución, ¿no? Este conjunto, que ahora ya sabemos
que son estos números que corresponden al conjunto solución, o sea, este intervalo. Bueno, empezamos por el primer punto que nos pide este ejercicio C, este ítem C, que es la amplitud del intervalo. ¿Cómo hacemos para calcular la amplitud de un intervalo? De este intervalo en particular, que tiene de extremos menos 1 medio y 7 medios. ¿Cómo hacemos? Se restan los extremos sería el extremo superior menos el extremo inferior. Perfecto. O sea que lo que yo estoy por calcular es cuánto mide la longitud de este intervalo. ¿Se entiende? ¿Cuántas unidades tiene? Por lo tanto, vamos a hacer lo que dijo su compañero. Hacer la resta entre el extremo superior menos el extremo inferior. O sea, B corresponde a 7 medios y A corresponde a menos 1 medio. Por eso aparece 7 medios acá, menos, y entre paréntesis menos 1 medio, porque justo el extremo A está negativo. ¿Se entiende hasta aquí? Y esta resta de números enteros en realidad se transforma en una suma. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es sumar al 7 medios, le voy a sumar el opuesto de menos 1 medio. Y el opuesto de menos 1 medio es medio positivo. Entonces, al hacer esta suma, nos queda 8 medios. Profe, ¿por ¿Sí? qué se suma? Perdón la pregunta. No hay problema, tienen que preguntar todo lo que no sepan. Porque acá estamos restando un número negativo, ¿ven? Sí. Y por definición de resta de números negativos de reales, ¿qué dice? Que voy a escribir el primer número como está. La resta se va a transformar en una suma. Y en vez de sumar este número que está negativo, voy a sumar el opuesto. ¿Y cuál va a ser el opuesto de menos 1 medio? Positivo. Exactamente. Si les complica mucho aplicar la definición así, pueden hacer lo que pueden hacer es multiplicar los dos signos. Piensen que acá hay una multiplicación, menos, ay, se me fue, menos por menos es más, y nos queda directamente más. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, y entonces el resultado final sería 4, porque nos quedaron 8 medios. ¿Y qué significa eso? Al 8 lo divido por 2, me quedó 4. Es decir, que la longitud de este intervalo que graficamos acá tiene 4 unidades. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Genial. Vamos con el segundo punto. Entonces son las cotas. Cotas superiores y cotas inferiores. Empezamos por las superiores. ¿Quiénes van a ser las cotas superiores de este intervalo? ¿El 7 medios? 7 medios. ¿Solamente el 7 medios? Hasta el No, infinito. hasta el Positivo. infinito. Exactamente. Van a ser todos los números enteros que vayan a ser mayores o iguales que cualquiera de los números de este intervalo. Solución. Entonces, ¿quiénes van a ser? Todos los que continúan acá, a partir del 7 medios. ¿Se entienden? Sí, Por lo profe. tanto, ¿cómo voy a escribir la solución de las cotas superiores? Igual ¿Cómo voy a escribir? ¿Cuál 7 y medio más infinito? ¿Cómo? Paréntesis. ¿Cómo las voy a escribir? A ver qué Paréntesis piensan. 7 sobre 2. Escúchenme. No, Positivo. paréntesis no, porque no. Primero voy a No sé. escribir paréntesis o corchete. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El Corchete, 7 medio corchete. va a ser cosa o no? Corchete. No tiene ese- Escúchenme.
Sí, corchete. Vamos de nuevo. Muy bien. El 7 medios va a ser cota superior porque lo único que me exige la definición de cotas superiores es que sean los números que vayan a ser cotas superiores tienen que ser mayores o iguales que cualquiera de los números que pertenecen a ese conjunto, ¿sí? Y el 7 medios va a ser mayor o igual que el extremo 7 medios. Entonces entra. ¿Cómo escribiríamos? Como un intervalo, ¿sí? El conjunto de cotas superiores, ¿o no? Sí. Y es algo de lo que ustedes me dijeron. 7 medios, ¿por qué va el corchete ahí? Porque el 7 medios, como dije recién, va a ser cota superior. Profe, Sí. ¿no sería del 7 medios al más infinito? Sí, si yo no le coloco el signo más al infinito, se lee como más infinito. No es necesario colocar el signo más. Ok. ¿Está? Igual, si yo quiero decir el número 2, ¿necesito colocarle el signo más adelante? ¿O no es necesario y yo tengo la certeza de que el 2 es positivo, aunque no le escriba el signo más? No es necesario, se sobreentiende que hay un positivo. No es necesario. Fíjense que los números positivos lo escribimos al signo si queremos y si no, no es necesario y sabemos que estamos hablando de números positivos. ¿Se entiende esto? Con el infinito pasa lo mismo. La verdad que por convención se le suele escribir y no más, pero no sé, bueno, así. Ustedes pónganlo, ¿sí? Bueno, lo de cotas superiores, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Alguna? Sí, profe. Bueno, pasemos a cotas inferiores. ¿Qué les parece que serán las cotas inferiores de este conjunto? Vamos a ver si las tiene primero. Sería menos un medio y todos los números reales menores a menos un medio. Exactamente. Las cotas, todos los números que vayan a ser cotas inferiores de ese intervalo van a ser todos aquellos menores a cualquiera de los elementos de ese intervalo. Entonces, van a ser todos los números menores o iguales que menos un medio. ¿Y cómo escribimos esto? Paréntesis, menos infinito, la coma y el menos un medio y corchete. Perfecto. Estamos de nuevo viendo cómo son los extremos. Vieron que los extremos también son cotas de este conjunto, porque por definición de cotas son todos aquellos menores o iguales o mayores o iguales. Depende si fueran inferiores o superiores. ¿Se entiende? Entonces, la solución es esta. Fíjense que en los dos intervalos, que como en este caso usamos infinito y acá usamos menos infinito, acá sí necesariamente tengo que escribir el menos, ¿eh? No podemos poner corchetes. Ya se los dije anteriormente, pero se los vuelvo a recordar por las dudas. Cuando utilizamos la expresión infinito menos infinito, siempre va a paréntesis, porque significa que el infinito, que no es un número, sino es un símbolo que me está indicando que ese conjunto continúa, no va a pertenecer nunca, ¿sí?, a ese conjunto, porque nunca no voy a poder encontrar el final del conjunto. ¿Se entiende esto? Okay. Bueno, entonces definimos las cotas superiores e inferiores. Otra preguntita más. ¿Puedo decir que este conjunto, este intervalo menos un medio, 7 medios, es un conjunto que esté acotado? Sí, es lo que profe. nos preguntan acá, al Sí. final, los conjuntos. Sí. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque Porque tiene cotado cota inferior y superior y super cota inferior. inferior. Porque tienen los dos tipos de cotas, cotas superiores y cotas inferiores. Cuando sucede esto, decimos que el conjunto está acotado.
¿Está? Eso escríbanlo porque me parece que no lo escribí, la verdad y no me acuerdo. Bueno, ¿hasta acá se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Hacemos el otro punto. Vamos a ver quiénes son los extremos de este intervalo. La verdad que este concepto es bastante intuitivo. Los extremos también se llaman supremo e ínfimo. ¿Vieron esas definiciones, verdad? Sí. Entonces, Sí, profe. el extremo superior o el supremo, ¿quién va a ser de este intervalo? ¿Quién va a ser el extremo superior? 7 medios, profe. Perfecto. ¿Y quién va a ser el ínfimo o el extremo inferior? Menos un medio. Menos un medio. Ahora lo vamos a escribir. Extremo superior 7 medios y extremo inferior menos un medio. ¿Entendieron hasta aquí? Lo último que nos falta mirar es el tema de los máximos y mínimos. ¿Y quiénes serán? Primero vamos a analizar si este conjunto va a tener máximos y mínimos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece en este caso particular? Que no tiene. No tienen. ¿No tiene qué? ¿Máximo o mínimo? ¿O los Sí, dos? tiene máximo. Tiene máximo porque tiene un extremo supremo. Bueno, eso es lo que quería que salga. Y saltó acá el error. No podemos confundirnos extremos con máximos y mínimos, ¿sí? ¿Cuándo decimos que este conjunto va a tener un máximo o va a tener un mínimo? Va a tener un máximo cuando el extremo superior, que es 7 medios, pertenezca al conjunto. Y en este caso, este extremo superior, que es 7 medios, ¿pertenece al conjunto solución? No pertenece. ¿O no? No, profe. No pertenece. Por lo tanto, ¿va a haber máximo? ¿Va a tener máximo el conjunto? No. No, no va a tener No. máximo. Definitivamente no. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Los que me dijeron que sí, que era un máximo 7 medios, ¿entendieron? Profe, ¿puede repetir? Se me cortó el Sí, internet. profe, se entendió. Vamos de nuevo con la definición. La definición de máximo me está exigiendo que el extremo superior pertenezca al conjunto. En este caso vemos, acá fíjense en la representación gráfica que es más fácil mirarlo que acá. El extremo superior es 7 medios, ¿sí? ¿Qué círculo pusimos sobre el 7 medios? ¿Vacío o lleno? Vacío. Vacío. ¿Qué nos está indicando que tenga un círculo vacío es extremo? Que no pertenece. Que no pertenece. Que el 7 medios, que es extremo del intervalo, pero no pertenece a la solución, o sea, lo tengo que excluir de la solución. ¿Y cómo lo excluyo? Colocando un círculo vacío o colocando un paréntesis. Pero para que ese 7 medios pueda lograr ser máximo, lo que necesito es que acá en vez de un círculo vacío haya un círculo lleno o un corchete. Pero eso no sucede, o sea, no es cuando nosotros queremos. Digamos, sucede si el ejercicio lo permite y si no, no. Por lo tanto, ese 7 medios, que sí es extremo superior, ¿es máximo de este conjunto? No, no es. ¿Cómo? No. Que no es. No. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió la diferencia entre extremo superior y máximo? Sí, profe. Sí. ¿Todos entendieron los que dijeron que no también? Sí. ¿Sí? Sí, profe, Perfecto. se entendió. Bueno, entonces, elemento máximo no tiene. Vamos a analizar el elemento mínimo.
¿Qué les parece a ustedes? Tampoco tiene. Tampoco tiene. Perfecto. Siguiendo el mismo análisis que hicimos para máximo, para el máximo, el elemento máximo, podemos decir exactamente lo mismo del mínimo. El extremo inferior del intervalo no pertenece a la solución, o sea, no pertenece al intervalo. Hay un círculo vacío o un paréntesis, ¿sí? Por lo tanto, no responde a la definición de mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Este conjunto no va a tener elemento mínimo. ¿Se entendieron estos conceptos bien? Sí, profe, se entendió. Sí, Sí, profe. Chicos, no quiero que se queden con dudas porque este punto en particular entra en los parciales siempre. Así que por favor no se queden con dudas. profe. Sí, Este de extremo superior no tiene nada que ver con el supremo o el ínfimo. se llama extremo superior o supremo. De cualquiera de las dos formas podés nombrar al extremo superior. Ah, Le podés decir extremo superior o también supremo. Y al extremo inferior le podés decir extremo inferior o ínfimo. bueno. ¿Se entiende? Profe, Pero máximo y mínimo es otro concepto, sí. Son dos conceptos distintos. los extremos siempre van a coincidir. ¿Cómo? Las cotas. Las cotas Las- y los extremos siempre van a coincidir, como en este caso. Fíjate que las cotas superiores, No sería. la más pequeña de las cotas superiores va a ser el extremo, ¿sí? Y la más grande de las cotas inferiores va a ser el extremo inferior. ¿Lo ven acá? Fíjense en este intervalo. Vamos a cotas superiores. Las cotas superiores es el intervalo 7 medios y más infinito, ¿sí? Entonces, la más chiquita de estas cotas, ¿cuál va a ser? 7 medios, ¿verdad? Y 7 medios corresponde al extremo superior del intervalo. Sí. Vamos a las cotas inferiores. La más grande de las cotas inferiores, ¿cuál va a ser? Menos un medio. Y va a coincidir con el extremo inferior del intervalo. ¿Está? Si acá hubiera, en esta expresión, ¿la ven acá? En vez de haber un signo menor o igual, menor, ¿hubiera habido un signo menor o igual que 4? Ahí sí podemos decir que la solución va a ser el intervalo cerrado. En vez de paréntesis voy a poner corchetes acá. Y en vez de círculos vacíos, en la representación voy a colocar círculos llenos o corchetes. Y ahí el conjunto va a tener elemento máximo y elemento mínimo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí. Fíjense que es un poco sutil todavía. Cuando vayan haciendo los ejercicios y vayan internalizando las definiciones, van a ver que no es complicado. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto, continuemos. Sí, profe. Vamos al punto D. ¿Qué nos pide el punto D del ejercicio? Analizar y fundamentar si dicho intervalo, o sea, el intervalo solución, es o no un entorno. En un caso afirmativo, hallar el centro y el radio y expresarlo como tal. Bien, para hablar de entorno, ¿de qué tipos de intervalos tenemos que hablar? ¿De intervalos La abiertos? definición exactamente. O sea que si yo miro la solución de este conjunto, puedo decir Profe, que puedo plantear un intervalo. Sí. Profe, el profesor de teoría no llegó hasta entorno. Hola Mafi, sí, eso te quería decir que me pidió Sí. Ay, estás acá, Gaby. Sí. ¿Cómo estás? Chicos, es la Bien. profesora Gabriela que nos va a dar el martes la clase. Entonces, ¿quieren que analicemos en torno a la clase que viene?
Creo que sería lo mejor, profesor. Sí, creo que sí, profe, Acción. porque no dimos... Y podemos, háganme acordar, porque la profe, bueno, si quieren entro yo un ratito y les doy esta partecita de entorno, Bueno, antes de Yo que empiezo con la profe función. continúe con funciones. ¿Está? Bueno, escúchenme, no se vayan, que estamos todavía bien, y vamos a ver si podemos ver el otro ejercicio, que es bastante... ¡Ay! Bueno, esto no quería que vean, pero bueno. Vamos al 2. Tenemos esta desigualdad, que es el otro ejercicio que quería ver con ustedes justamente por el tema de los entornos. Acá fíjense que la desigualdad que se nos plantea es, en vez de menor, como en el caso anterior, es mayor o igual. O sea, el valor absoluto de 2 menos 5x es mayor o igual que 3. Y vamos de nuevo a ver qué nos pide el ejercicio. En el punto A nos pide lo mismo que el punto A del anterior, porque estamos en el ejercicio 2. O sea, tenemos que determinar el intervalo de variación de x. ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? ¿Qué les parece que podemos aplicar en este caso? Y fíjense qué diferencia existe entre esto, entre esta expresión del ejercicio 4i y la expresión anterior. ¿Qué diferencia hay? Las igualdades no son las mismas. Que está el signo. En realidad no son igualdades. Fíjense que si utilizamos signos menores o mayores, ya no hablamos de igualdades. Claro. Para que Sí. tengan igualdades solamente tiene que estar el signo igual solito, pelado. Pero en este caso no, tenemos mayor o igual. O sea que hablamos de desigualdades o de inecuaciones. En este caso, fíjense que lo que tenemos es un signo mayor o igual. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para resolver este tipo de desigualdades o de inecuaciones con valor absoluto. ¿Qué propiedad podemos aplicar acá? Fíjense que escribí la misma desigualdad nomás. Vamos a intentar ver quién es el intervalo de variación de x. ¿Qué propiedad vamos a aplicar acá? Y es una de valores absolutos porque estamos trabajando con valor absoluto. A ver si se dan cuenta. ¿La misma que en el anterior, profe? ¿La misma que la anterior puedo aplicar? No, es otra. No, no puedo. ¿Por qué no puedo aplicar la misma que la anterior? Es decir, que esta expresión 2 menos 5x vaya a estar entre menos 3 y 3. ¿Por qué no puedo? Porque dice que es mayor a 3, no menor que, no menor que 3. Acá es mayor o igual, ojo que está al igual. Mayor o igual que 3. Exactamente. Y como me cambió el signo de la desigualdad, no puedo usar la misma propiedad. Tengo que usar la propiedad donde aparece este signo mayor o igual. ¿Y cómo? Profe, sería el punto 4 de donde aparece en la teoría las propiedades. Sería A ver, léeme la propiedad. ¿Qué dice? Dice x, no, porque menor, cambió, ahí da vuelta el signo, puso x menor o igual a menos a hasta. Profesora, lo que habría que hacer no sería poner ahora el 3 en el... No me anda. Es esa la propiedad, la que me estuviste leyendo. Él dio otra propiedad, después de la 4 dio otra propiedad y dijo que dio como ejemplo y puso valor absoluto de x menor o igual que 3, sí, solo sí, x es menor o igual que 3 o x es menor o igual que menos 3. No, hay algo que no funciona ahí. Escúchenme, ¿ustedes entendieron para que no se hagan tanto lío, ¿ustedes entendieron el ejercicio anterior? Sí, profe. ¿Entendieron el anterior? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos quedan poquititos minutos, por eso no quiero retroceder para poder avanzar.
Esa propiedad que nosotros usamos en el ejercicio anterior no la podemos volver a usar acá. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior acá aparecía un signo menor. Para menor o igual vale la misma propiedad. Pero en este caso aparece un signo mayor o igual. Entonces, la propiedad que vamos a aplicar, la voy a escribir acá para que ustedes vean. Y acá sí vamos a trabajar en dos partes. Fíjense que la expresión de los paréntesis, del valor absoluto. Entonces trabajo con lo que está adentro. 2 menos 5x va a ser menor o igual, fíjense bien esto, en vez de 3 coloco menos 3, lo opuesto. O esta B, como una B corta, minúscula, se lee O, es un conectivo lógico que se lee O. Y acá vamos a trabajar en paralelo con las dos expresiones. 2x, o sea, la misma expresión sin estar, o sea, lo que está acá dentro del valor absoluto, es mayor o igual que 3. ¿Hasta acá se entiende cómo aplicamos la propiedad? Ok. ¿Sí? Bueno. Y ahora, de cada una de estas desigualdades, vamos a ver cómo se despeja x, para saber quiénes son los elementos de este conjunto. ¿Estamos? Bueno, el primer paso que vamos a hacer, ¿cuál va a ser? ¿Qué sería eso? ¿Cómo? La teoría. La teoría tiene que decir, el valor absoluto de x es mayor o igual o mayor que a, aplica. ¿Sí? ¿La encontraron? ¿La encontraron? Sí, en teoría es la propiedad 4. Bueno, entonces la propiedad 4. Bueno, avancemos un poquitito, chicos. Ustedes ya saben trabajar con inecuaciones. O sea, lo que vamos a hacer en estas dos desigualdades que nos quedaron planteadas es despejar el valor de x. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer primero? Despejar la x en ambas. Despejar la x. ¿Y qué vamos a pasar primero al otro miembro? El 2 restando. El 2. Muy bien, el 2 va a pasar restando en esta expresión y va a pasar restando en esta otra. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, ¿cómo seguimos acá? Se resuelve la operación y luego se pasa el menos 5 a dividir del otro lado. Y si no mal recuerdo, creo que nos habían explicado que al pasar dividiendo un número con signo negativo cambia el sentido de la desigualdad. Pero genial la explicación, genial, me encantó. Lo que dijo su compañera vamos a hacer. Entonces, vamos a resolver las cuentas del segundo miembro en ambas expresiones y luego vamos a tener que pasar este menos 5 que está molestando acá en las dos expresiones. Como está multiplicando, lo tenemos que pasar dividiendo. Y como está negativo, va a pasar negativo, pero la particularidad de esta solución va a ser que me va a cambiar el signo de la desigualdad de esta, acá y acá. En ambas desigualdades pasa lo mismo. Fíjense cómo queda. Bueno, ahí resolvimos la cuenta y ahora hacemos el pasaje. ¿Se ve? En el paso anterior aparece el signo menor o igual. Y como pasé el menos 5 dividiendo, en vez de menor o igual tengo que usar mayor o igual. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Avancemos con la otra expresión. Va a pasar exactamente lo mismo. Pero en realidad, como en el paso anterior, el signo que aparecía era mayor o igual, por efecto del negativo, se transformó en menor o igual. Bueno, y ahora yo ya sé que son los números que satisfacen esa desigualdad original.
esta del valor absoluto. Vamos a resolver las cuentas del segundo miembro, ¿sí? ¿Quiénes son? Van a ser todos los números mayores o iguales que 1, o este O es muy importante. Todos los X menores o iguales que menos. ¿Por qué les digo que este O es muy importante? Porque en la solución, cuando aparece O, ¿qué significa? Que voy a tener que unir. Fíjense que esto lo puedo escribir como un intervalo, ¿verdad? Todos los números reales mayores o iguales que 1. ¿Lo puedo escribir como un intervalo? Sí se puede. Sí se puede porque son números reales. Siempre que trabajo con valor absoluto, aunque no nos diga acá el ejercicio, sabemos que estamos trabajando con reales. Y todos los números menores o iguales menos un quinto, ¿los puedo escribir como un intervalo? Sí. Sí. Sí, se puede. Entonces, en la solución, como puedo escribir esto como dos intervalos, cuando aparece este signo, lo que tengo que pensar es que voy a escribir la unión de dos intervalos, ¿sí? Y miren cómo queda la solución. Ay, no está escrita, a ver. Puchis. Bueno. Se me pasó a escribirla, ¿saben qué? La clase que viene la voy a escribir, no les quiero entretener mucho más porque ya van a ser la hora de finalización de la clase. Pero les juro que la clase que viene les voy a escribir la solución que faltó acá. ¿Está? Y les cuento bien cómo se trata el tema de la unión de intervalos. El punto B nos pide la representación gráfica en la recta real. ¿Cómo vamos a hacer? Qué lástima que no lo tengo escrito este intervalo porque ahí veríamos cuál sería este intervalo. Pero ustedes me pueden decir cómo podemos escribir este intervalo. Todos los X mayores o iguales que 1. ¿Cómo podemos escribir este intervalo, chicos? Todos los números reales mayores o iguales que 1. ¿Cómo lo puedo escribir? Sería 1 más infinito. Exactamente. ¿Y uso corchetes o paréntesis en el 1? Corchete porque está incluido, dice X es mayor o igual. Entonces, ese es un intervalo. Y fíjense que es el intervalo que está acá a la derecha. Fíjense que aparece el 1 con el círculo lleno en el 1, 2 y hasta el más infinito. ¿Sí? ¿Y cómo puedo escribir? Si se quedan un minuto más, terminamos de mirar este ejercicio. ¿Cómo puedo escribir este intervalo? Corchete menos un quinto hasta menos infinito. Esperen, primero escribimos menos infinito, paréntesis, menos infinito, y luego punto y coma, menos un quinto, ¿sí? Y este sería el intervalo que está acá a la izquierda. ¿Está? Y colocamos en menos un quinto un círculo lleno. ¿Por qué colocamos círculo lleno? Porque se incluye el menos un quinto pertenece. O sea, acá hubiéramos podido colocar corchetes y corchetes en vez de los círculos llenos. ¿Se entendió la representación gráfica de esto? Sí. Sí. Sí, profe. Profe, para escribir. Vamos al punto C. Escúchenme, la clase que viene, antes que entre la profesora Gaby con funciones, entro y les muestro la solución de esto escrita y el tema del punto que no vimos, que era el punto D de entorno, ¿sí? Bueno. Vamos a analizar el punto C. Vamos a analizar, ¿qué les parece? Si nuestro conjunto es lo que vemos acá pintado. ¿Vamos a poder encontrar la amplitud de conjunto? ¿Qué piensan?
Que no. No, este conjunto va a tener amplitud infinita. Y como esto continúa hacia el más infinito y esto continúa hacia el menos infinito, no voy a poder medir la longitud de ese intervalo jamás, el intervalo solución, digamos, que es la unión de dos intervalos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la amplitud es infinita. Si la amplitud es infinita, ¿este conjunto va a tener cotas superiores o va a tener cotas inferiores? No. ¿Qué les parece? ¿Va a poder tener cotas este conjunto? ¿No podría tener cotas menos 1,5 al 1 como cota superior? Como cota superior, no. ¿Por qué no puede ser menos un quinto cota superior? Porque ¿qué me pide la definición de cota superior? Que el elemento o el número que vaya a ser cota superior de un conjunto tiene que ser mayor o igual que cualquiera de los elementos de este conjunto. Y fíjense, si yo tomo el 1 nomás, el menos un quinto va a ser mayor o menor que el 1, que sí es un elemento del conjunto. Va a ser menor. Va a ser menor, entonces ya no está respondiendo a la definición de cota superior. Por lo tanto, no va a poder ser una cota superior. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Entendieron? Bueno, sí, profe. Escúchenme. Me parece que ya están cansados y ya es la hora. Así que antes que se me vayan, les quiero decir que vamos a salir de acá. Les voy a dejar de compartir pantalla. Profe, les consulto. ¿Esto nos queda grabado para volver a ver la clase? Hablo un minutito con ustedes y los dejo en paz. Bueno, chicos, con esto damos por finalizada esta clase. Me gustaría, que ya nos quedamos poquitos, me parece, que todas las dudas que tengan pregunten, por favor. ¿Estamos? ¿Entendieron todo lo que analicé? Sí, profe, se entendió todo bien. Bueno, me alegro un montón. Sí, profe. Para la clase que no tienen dudas, las vemos la clase que viene. Y traten de entrar al aula virtual, por favor. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, profe. Sí, sí, yo escucho. La próxima clase va a completar lo que faltó del ejercicio, ¿verdad? Sí, por supuesto, quédense tranquilos. La próxima clase vamos a mirarlo de entorno y ya le escribo la solución que no sé por qué no salió, me olvidé, en el Power. Bueno, Así andamos como loquillos todos, los docentes. Por eso me olvidé escribir la solución. ¿Ya le escribo? Consulto, profe. Sí. Profe, le consulto. Esto nos queda grabado para volver a ver la clase en el caso de que por ahí se me cortaba un poco el internet y para volver a ver. Les vuelvo a decir lo mismo. No la quise grabar en la clase para no recargarlos con tantos videos y tanta información. Lo que sí les digo es que la solución de todos los ejercicios van a estar subidas al aula. ¿Estamos? Entonces queden tranquilos. Ustedes pueden resolverlos ustedes a los ejercicios y yo solamente resolví 4 de la guía hoy. Fíjense que ni siquiera terminé. El resto van a tener que hacer ustedes, pero también están las soluciones para comparar si hicieron bien, si no, y para poder consultar la próxima clase. Claro, ¿Estamos? Sí. Más que nada es porque por ahí algunas cositas me costó entender. Más que nada por eso preguntaba si estaba grabado o algo. Todo lo que te costó entender, trata de hacerlos. Fíjate la solución, que yo ya la habilito. Y lo que no entendiste, consultar la clase que viene. Buenísimo. Y retomamos desde el punto D. Y en este caso, desde la solución del punto A. ¿Sí? Claro. El último ejercicio. Sí. Bueno, chicos, que tengan una gran semana. Un gran fin de, y nos vemos el martes, un ratito. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí.
profesita, con respecto al ejercicio que hicimos último, con el tema de la igualdad, que en este caso sería mayor, el signo mayor, siempre va a cambiar en el procedimiento el signo dentro de lo que es el procedimiento, siempre va a cambiar. El signo no te entiendo, la verdad. Nosotros estuvimos viendo la inecuación y en este caso el signo era mayor. Mayor o igual. Mayor o igual. En este caso, yo siempre le voy a tener que cambiar el signo para que se forme la unión. Siempre va a ser una unión cuando el signo esté de esa forma, sea mayor o igual. Para aplicar la propiedad, sí, siempre. Siempre tenés que aplicarla de la misma manera, es decir, la expresión que está dentro de las barras tiene que ser menor o igual, depende del signo que aparezca en la desigualdad, que el opuesto de ese valor. En ese caso me parece que era menos 6. Recuerdo el ejercicio. Espera que lo miro. Creo que ella se está refiriendo, perdón, Mafi. Creo que la alumna se está refiriendo al símbolo de lógico que corresponde con la unión, que es la conjunción, que es la disyunción. La disyunción es unión y la conjunción es intersección. Sí, pero lo que ella me está preguntando, creo, es que sí siempre aplica la propiedad de la misma manera. O sea, siempre tienen que escribir menor o igual. Eso es lo que me parece. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Claro. Sí. Si el procedimiento siempre va a ser el mismo. Siempre aplicas la propiedad de la misma manera. Siempre. O sea, tenés que escribir la expresión menor o igual que el opuesto de ese número, que en ese caso era el opuesto de 4 es menos 4, o ahí sí tenés que escribir disyunción, la expresión mayor o igual que 4. Siempre así. Cuando el número absoluto es mayor o mayor o igual que algún número real. Mayor, ¿no? ¿Entendiste? Exacto. Sí, está. Profe, le consulto, ¿hay algún lugar que se pueda ver algunos videos o algo? Son hace 9 años ya que dejé la secundaria, ¿no es cierto? Y por ahí me cuesta un poquito más. ¿Será que hay algún lugar donde pueda ver videos para entender mejor? Mira, en el aula virtual van a estar todos los videos de la teoría, todos. ¿Sí? Y en la teoría les explican las propiedades y también les dan ejemplos para que ustedes puedan aplicarlas en el práctico. Así que yo te sugiero que mires esos videos y que también leas, porque va a estar el PDF de la teoría. ¿Sí? Buenísimo. En la pestaña 1 del aula virtual que dice números reales, ahí vas a encontrar toda la información que necesites. ¿Está? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, chicos, los dejo en paz. Gracias porque fue una re linda clase, me encantó estar con ustedes. Así que el martes nos vemos un ratito. Y después quedan con la profesora Gabriela. Buen fin de semana. Pasen por el aula. Chao, profe. Martes al mismo horario, ¿cierto? Siempre el mismo horario. Martes y jueves al mismo horario, de 9 a 10 y media. Adiós. Que estén bien. Chao. Nos vemos. Chao.